El Señor Jesucristo le bendiga a todos los hermanos. Es un placer volver a retomar otra vez las Que le clases. bendiga, amén. Amén, hermano Ramiro Moya. El Señor Jesucristo le bendiga. Hermano Jesús Moncada, hermano Gabriela y a todos los hermanos que se están conectando. Les quiero darle la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Unos contados 5 minuticos vamos a dar inicio a esta clase de unicidad lingüística e histórica en su segundo nivel. Amén, mi hermano Jonathan. Mi hermano Jonathan, Dios lo bendiga. Amén, mi hermano Juan Carlos, amén. Es un placer volvernos a reencontrar, año 2024. Dios los bendiga a todos los compañeros. Dios los bendiga a todos mis compañeros, pastores. Qué bueno, nos hacía falta estar aquí y retomar las clases con nuestro maestro Jonathan Coronado. Bendiciones a todos. Bueno, también quiero Amén. darle la bienvenida a nuestro hermano Edinson, nuestro pastor Edinson Córdoba, está aquí con nosotros. Bueno, bendiciones. Amén, amén. Es un placer. Bueno, cuánto gusto saludarles a todos en el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermano Johnny Vargas, por el saludo. Me da alegría una vez más saludar a nuestro maestro. Hace rato no nos hablábamos, no nos veíamos. Cuánto gusto saludarlo en el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo y vamos a aprender. Amén, mi hermano. Bienvenido en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, gracias por el Señor Jesucristo que nos dio la oportunidad nuevamente de seguir aprendiendo de la palabra del Señor. El objetivo siempre de esta academia es que cada vez nosotros nos afiancemos más a la palabra de Dios, porque ese es el objetivo, que nosotros seamos maestros en las escrituras. Amén. Bueno, mi hermano, vamos a dar inicio en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, quiero pedir a nuestro pastor, el hermano Johnny Vargas, si nos puede colaborar con la oración para dar inicio a esta hermosa clase. Amén, amén. Vamos a orar para que el Señor nos direccione, use de manera especial a nuestro hermano Jonathan y bueno, a todos los compañeros que estamos aquí reunidos. Padre de los cielos, en este momento invocamos tu nombre. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Agradecemos, Señor, este espacio, este tiempo, a cada uno de los pastores, a cada uno de mis compañeros que tenemos la disposición de aprender. Señor, usa de una manera especial a nuestro hermano Jonathan. Señor, que esas palabras que tú has puesto en sus labios sean para nosotros una enseñanza muy productiva y podamos en esta tarde enriquecernos. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Bueno, muchas gracias, hermano Johnny. Bueno, quiero nuevamente darle la bienvenida a todos los participantes de este hermoso seminario, de este curso, Unicidad Lingüística, Histórica y Bíblica, que es nuestro segundo nivel que vamos a tener. El día de hoy vamos a hablar, estos son los 5 puntos que hemos realizado, hemos desarrollado de la unicidad. Son 5 campos que son las definiciones, la parte lingüística, la parte histórica, la parte lingüística, la parte histórica, que es esta la que vamos a dar en el día de hoy. Tenemos la bíblica y la teológica. Hemos abarcado estos 5 puntos para tener un amplio conocimiento de lo que es la unicidad en sí, que es nuestra doctrina que nos ha identificado, no solamente a través de la historia, sino que siempre ha estado en la historia. Vamos a dar inicio con nuestra
Tema: la unicidad histórica. En esta sección estaremos hablando de la unicidad histórica del siglo II al siglo IV. Los personajes que estaremos estudiando es Noeto de Esmirna, Paraceas y Sabelio. A ellos se les conoce como los fundadores de la doctrina monarquianismo, patripacianismo y sabelianista. Predicaron por primera vez esta enseñanza en Roma y se opusieron a las creencias politeístas dentro del cristianismo. La doctrina fundamental en aquella época fue el trinitarismo, conocido como la economía de Dios o la distribución de Dios. Sus grandes defensores fueron Hipólito de Roma, Tertuliano de Cartago y Dionisio de Alejandría. La palabra que adoptaron los trinitarios del siglo XIX fue modalista. Este término, mi hermano, en la parte histórica, porque esta es la unicidad histórica, en el siglo XIX, los trinitarios nos llamaron a la unicidad modalista. Sabelio, que ellos dicen que Sabelio fue modalista, pero vamos a mirar que Sabelio no conocía esta palabra latina no la conocía Sabelio. Sabelio eh, fue maestro en Roma, sabía hablar griego, latín, que fue la lengua más poderosa que él utilizó para sus escritos. De igual manera, vamos a mirar cuál era la doctrina de Sabelio y cuál es la doctrina del siglo XIX modalista y por qué a nosotros nos llama modalista. Las tres palabras que nosotros nos vamos a familiarizar es monarquianismo, patripacianismo y sabelianismo. Esas son las tres palabras que nos vamos a familiarizar en la parte histórica. Vamos a mirar un poquito sobre la cronología. Vamos a hablar del siglo II al siglo IV. Y aquí tenemos los personajes. Noeto de Esmirna es del año 180 después de Cristo. Noeto de Esmirna fue el maestro de Praxea. Fue el maestro de Praxea. Aquí tenemos a Praxea, que es del 206, ya siglo III después de Cristo. Y por último tenemos a Sabelio del 215 después de Cristo, que todavía sigue siendo el siglo III. Y estaremos hablando sobre dos concilios muy fundamentales en la parte histórica, que es el concilio de Nicea, que se realizó en el año 325, que ya este es siglo IV, y el concilio de Calcedonia del 451, que es del siglo V. ¿Por qué no hablamos del siglo I? Porque esa era la época apostólica, el siglo I, y tenemos un libro histórico que quizás nosotros no le hemos dado tanta importancia, lo vemos como un libro inspirado por Dios solamente, pero mis hermanos, el libro histórico que nosotros tenemos, la evidencia que fue lo que enseñaban los apóstoles, es el libro Hechos de los Apóstoles. Más que un libro inspirado por Dios, hermano, es la evidencia histórica que tiene la iglesia del Señor. Ahí están los fundamentos de nuestra doctrina, los fundamentos de lo que enseñaba la iglesia primitiva. Por eso es que a veces nosotros empezamos a buscar en la historia donde nosotros aparecemos en la historia. Pero lo que no caemos en cuenta, hermanos, que nosotros siempre hemos estado en la historia. La iglesia del Señor no tuvo un punto de inicio en la historia, siempre hemos estado en la historia. Por eso tenemos ese libro Hechos de los Apóstoles que ha permanecido por muchas generaciones. Aún hasta el siglo XXI tenemos ese libro precioso donde lo podemos estudiar y analizar. El término unicidad significa la creencia de un solo Dios y que este Dios es Jesucristo de Nazaret. Ese es el enfoque de la unicidad. A nosotros nos han llamado modalistas porque dicen los trinitarios que nosotros decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres modos o tres manifestaciones de Dios. Vamos a estar analizando también esta terminología, porque en realidad nosotros creemos que hay un solo Dios. Creemos que Jesús es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Nosotros creemos eso porque así lo establece las Escrituras. ¿Cuál es el punto, mi hermano, de esta hermosa enseñanza, de esta hermosa clase? Es que aprendamos a utilizar los términos de la Biblia. Si usted tiene las Escrituras abiertas,
Porque Primera de Corintios, en la carta de Pablo, Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros, mis hermanos, cuando vamos a desarrollar una temática, explicamos conforme a las palabras de la Biblia. No necesitamos utilizar filosofías, términos filosóficos para aplicar nuestra doctrina. La misma Biblia tiene sus propios términos que si nosotros aprendemos a usar estos términos, vamos a tener, eh, vamos a tener ese objetivo de la palabra de Dios, edificación, y las personas van a entender la palabra de Dios. Vamos a iniciar con el primer personaje, que es Noeto de Esmirna. Vamos a iniciar con este personaje histórico del año 160 después de Cristo. La doctrina de Noeto era demostrar a los romanos que el Padre y el Hijo son lo mismo, la misma prosopo. La voy a explicar. Esta palabra griega prosopo significa persona y rostro. En la Sagrada Escritura nosotros encontramos esta palabra haciéndose referencia al rostro de Dios. Si usted lee Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, dice, y verá su rostro y su nombre estará en sus frentes. Si usted busca la palabra griega, es la palabra prósopo, que significa rostro. Noeto decía que el Padre y el Hijo son la misma prósopo, es el mismo prósopo, que en el pensamiento tertuliano esta palabra significaba persona, rostro. Es decir, él no decía de que el Padre y el Hijo eran dos personas distintas, eran dos rostros distintos, sino que era el mismo, el Padre y el Hijo era el mismo, la misma persona, el mismo rostro. Dios no tiene ni tres, ni cuatro rostros, ni tres máscaras, Él tiene uno solo. Eso es lo que predicaba, enseñaba Noeto en Roma. El idioma aquel de los romanos es el latín. La distinción que hay en ello es que el Padre es el Espíritu que mora en Jesús y el Hijo es la carne. Esa es la forma como él hacía la distinción. Dos palabras, hermano, para que tome los apuntes. Dos palabras que tenemos que nosotros tener en cuenta. La primera es distinción y la segunda es función. Repito, distinción y función. Aquí vemos que la distinción del Padre y del Hijo es que Noeto decía que no había, era el mismo. Y la función es que el Padre es el Espíritu que mora en Jesús y el Hijo es la carne. Esa es la función. Hipólito de Roma, en su libro Filósofo Menos, en el capítulo 9, explica con detalle la doctrina de Noeto, de Prasea, Prasea es el mismo Calixto, y Sabelio. La doctrina que practicaba Hipólito era que el Padre y el Hijo son dos prósopos diferentes, pero con una misma sustancia. Usías, es una misma sustancia. Mira, mis hermanos, que como estamos hablando de historia, vamos a hablar un poquito de lo que es la filosofía, porque ya aquí estamos navegando en términos de filosofía. Si nosotros leemos en Colosenses, vamos a anotar esta cita bíblica, Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Es decir, mis hermanos, en aquella época lo que más abundaba era que la filosofía se había introducido en el cristianismo. Y ellos cambiaron los términos filosóficos por términos bíblicos, pero su explicación no era una explicación según Cristo, sino según el pensamiento de los hombres. Por eso que la filosofía inicia a partir de un pensamiento humano. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Si es la misma persona, el Hijo a quién le oraba. Esas preguntas, hermanos, son preguntas filosóficas.
Y la Biblia no es filosofía. El apóstol Pablo dijo que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría, que si nosotros queremos saber quién es Dios, primero necesitamos conocer a Cristo. Por eso es que Hipólito de Roma, que era contemporáneo de Tertuliano, él en su libro Filósofo Meno, porque así de una manera déspota llamó a Noeto filósofo Meno, que eran esos pensamientos humanos, y atacó la doctrina de Noeto diciendo que Noeto era un hereje. Y mira, hermano, que es mucha casualidad que Noeto, Praxea y Sabelio difundieron la doctrina del monarcanismo en Roma. Y también en Roma fue donde nació la Trinidad. Mire, dos doctrinas históricas estaban surgiendo en Roma. ¿Por qué no hablamos de Jerusalén? ¿Por qué no hablamos de Asia, sino Roma? Porque en aquella época el cristianismo había cogido tanta fuerza que los romanos se encargaron de propagar al mundo entero el cristianismo, pero que a la vez, mis hermanos, estaba introducida la doctrina de los filósofos. Los primeros cristianos lucharon, mis hermanos, con los judíos, pero cuando se expandió en el mundo entero, empezaron a luchar con los filósofos. Ahí vemos la doctrina gnóstica, que en la próxima clase estaremos hablando sobre la doctrina teológica que han surgido a través de la historia. Vamos a mirar la iconografía. La palabra iconografía de Hipólito, vamos a partir ahí. Iconografía significa forma o figura de icono. Hipólito decía esto, que había un Dios llamado Padre, el invisible, el que nadie ha visto ni puede ver. Hipólito, tanto como Tertuliano, decía que el Dios Padre no se podía ver. Y ellos se basaban en el texto bíblico que está en Éxodo capítulo 33, que dice que Dios le dijo a Moisés, no podrá ver mi rostro porque no hay hombre que me vea y siga viviendo. Basado a este texto bíblico, Hipólito dijo que este Dios no se podía ver, era un Dios invisible. Este Dios es lo que Hipólito llamó Usías, que significa sustancia, esencia y ser. Mira, hermano, que no son términos bíblicos, sino son términos filosóficos, porque si nosotros queremos saber qué es una usía, nos toca buscar y comer libros filosóficos para saber qué es una usía. Usía significa sustancia, esencia, ser, pero es una explicación filosófica. Este Dios, mire, creó al Hijo. Y este Hijo, dentro del pensamiento de Hipólito, es que es el logo. Es decir, que primero Dios, antes de crear el mundo entero, creó primero al Hijo, conocido como la palabra, conocido como el logo, conocido como el plan de Dios, el mensaje de Dios. Todos esos términos, hermano, todas esas definiciones, el primero que habló del logo de esta manera, como un plan, como la razón, como el pensamiento, fue Filón de Alejandría. Menciono los nombres para que usted tenga presente e investigue a estos personajes para que se dé cuenta que lo que estamos hablando aquí no son cosas inventadas, sino que están en la historia. Filón de Alejandría tomó el concepto de Platón y cambió las palabras platónicas y la reemplazó con palabras bíblicas. Y él dijo que el Hijo, el logo, era el pensamiento, la razón. ¿Qué hizo Hipólito? Dijo que ese logo, ese plan, ese pensamiento, esa razón, es el Hijo. Y a través del Hijo, el Hijo fue quien creó todas las cosas. ¿Por qué Filón e Hipólito habla de esta manera, de que primero existió el Padre y luego el Hijo? Porque la Trinidad moderna no cree esto, hermano. La Trinidad moderna no dice que el Dios Padre creó al Hijo, eso no lo dice la Trinidad moderna, pero esa fue la Trinidad del siglo segundo que practicó Hipólito y practicó también Tertuliano. Sigue diciendo también Hipólito que el Espíritu Santo, es decir, el tercer grado, procede del Padre y del Hijo. Entonces aquí tenemos que es lo que ellos llaman los tres prósopos, que significa rostro, personas,
formas, grados y especies. Es decir, estos términos que estamos empleando aquí, usted lo encuentra en el libro de Hipólito llamado Filosofía Menos, en el capítulo 19. Ahí usted va a encontrar todos estos términos que los saqué. Mire que Hipólito está presentando una doctrina filosófica, pero utilizando términos bíblicos para que el cristianismo crea que ese Dios que se está enseñando en ese punto de la historia es el Dios verdadero. Pero hermano, este no es el Dios verdadero, este es un Dios filosófico que ha sido introducido dentro del cristianismo. Y por eso que yo emplean términos, porque estas palabras no se encuentran en la Biblia conforme al concepto que ellos le están dando. Entonces retomemos el concepto de Hipólito. Decía que Dios, el Padre, creó al Hijo y el Espíritu Santo procede de Dios Padre y procede del Hijo. Mire que este concepto más adelante va a causar, hermano, un concilio, este concepto de la Trinidad. Por eso es que vemos que hay un Dios supremo, luego hay un Dios inferior y hay un Dios de un tercer grado, que es lo que llamó Tertuliano, grado o especie. Esta era la iconografía que tenía Hipólito de Roma. Mire la iconografía de la Trinidad moderna. Hay un Dios. Este Dios es Padre, este Dios es Hijo y este Dios es Espíritu Santo. Ese Dios, hermano, que usted ve ahí en esa imagen, es el Dios de la Trinidad, no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la filosofía. Por eso que no tiene nombre. Por eso que no dice YHWH, no dice Elohim, sino que ese Dios es el Dios de la filosofía. Ese Dios de la filosofía es Usía, una sustancia, una esencia. Entonces, mire que el trinitario siempre te va a presentar que ellos creen en un solo Dios, pero que ese solo Dios, ese solo Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Casi se asemeja a la doctrina que vamos a mirar más adelante del sabelianismo. Dicen ellos que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Padre y el Espíritu Santo no es el Padre. Esto es lo que se le llama tres prósopos: rostro, persona, forma, grado y especie. Recuerde las dos palabras que le dije: distinción y función. ¿Cuál es la función de la palabra usía? Sustancia, ser, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen funciones totalmente distintas. Luego dice, ¿cuáles son las distinciones? Que uno se llama Padre, otro se llama Hijo y otro se llama Espíritu Santo. Esta es la doctrina de la Trinidad moderna. Así enseña la doctrina moderna de que Dios es uno solo, pero que ese Dios trino que no se sabe, que no tiene nombre, no se sabe quién es ese Dios, actúa como Padre, actúa como Hijo y actúa como Espíritu Santo, pero que que estos tres hermanos son distintos. Es lo que lo llaman prosopo, que esta palabra se dejó de utilizar y ellos emplean la palabra persona. Mire el logotipo de la Trinidad moderna con la Trinidad que manejaba Hipólito de Roma. Es totalmente diferente. Miremos la iconografía de Noeto. Hablemos de Noeto. Noeto decía que el Padre es el mismo Hijo y hacía esta distinción, distinción y función. En cuanto a función, distinción, perdón, el Padre es el mismo Hijo, y sí, Noeto decía que no habían tres prósopos, sino uno solo. Un solo rostro, una sola persona, una sola forma, un solo grado, una sola especie. Es decir, atentaba con la doctrina que estaba exponiendo Hipólito. Solamente hay un solo rostro. El Padre es el mismo Hijo. ¿Y cuál sería su función? Que el Hijo es la carne, es la que Noeto llamó la humanidad de Cristo. Y el Padre, que es el Espíritu, lo llamó la divinidad de Cristo. Mire que, ¿por qué no se menciona el Espíritu Santo? ¿Por qué Noeto no mencionó el Espíritu Santo? Porque estos son los dos términos que más se usaban en aquella época. Si el Padre es el mismo Hijo o son dos personas distintas. Entonces aquí
nace por primera vez esta doctrina que tenemos de una explicación, porque es una explicación adoptada del punto de vista de la filosofía para darle un énfasis de realidad de quién es Dios. Por eso que Hipólito, cuando escuchó esta doctrina de Noé, lo trató de hereje. ¿Cómo es posible que el Padre es el mismo Hijo? Y hacen las preguntas, hermano, que han surgido a través de la historia. Si el Hijo es el Padre, entonces el Hijo a quién le oraba. Y si el Hijo es el Padre, entonces ¿quién fue que murió en la cruz? Son las mismas preguntas que se formularon en esta época de Hipólito con Noeto, es la que ha estado a través de la historia. Y ahora vamos a mirar la iconografía de la unicidad. La iconografía de la unicidad parte de Jesús. Ese es el epicentro de nuestra doctrina, Jesús. Y empezamos a partir de Jesús a explicar qué es el Padre. Jesús es el Padre. Y aquí tenemos divinidad, naturaleza divina que hace a Jesús Dios. Esa es la forma como la unicidad va a explicar a estos tres títulos que aparecen en las Sagradas Escrituras. Jesús es el Hijo, humanidad, naturaleza humana que hace a Jesús hombre, y Jesús es el Espíritu Santo, el que habita en la iglesia. Jesús, el que mora en la iglesia y la dirige. Esta es la estructura que enseñamos en el momento de explicar la doctrina de la unicidad. Partimos siempre de Jesús y vamos siempre ahí desarrollando por qué Jesús es el Padre, por qué Jesús es el Hijo y por qué Jesús es el Espíritu Santo. Por eso que usted va a entender dentro de nosotros, los unicitarios, hay personas que no entienden esta doctrina y cuando van a explicar la divinidad y la humanidad, hablando de la doble naturaleza, termina, hermano, creyendo en dos. Lo más cercano a la unicidad es el dualismo. Por eso es que mucha gente que han intentado entender la unicidad de forma filosófica terminan creyendo en un dualismo, hermano. Por eso traigo estos términos históricos para que nosotros nos demos cuenta que si vamos a enseñar el monoteísmo de la Biblia, tratemos de no utilizar los términos filosóficos porque esto es lo que va a causar más confusión a la mente de nosotros y al que nos está escuchando. Es mejor utilizar los términos bíblicos para tener una precisión en la palabra de Dios. Entonces aquí ya tenemos nosotros lo que es la parte eh, de la iconografía de lo que se creía en aquella época. Ahora vamos a mirar a Praxea, es nuestro segundo personaje. Vamos a mirar a Praxea. La doctrina de Praxea fue esta, mis hermanos. Y aquí nos asomamos al año 206. El maestro de Praxea fue Noeto. Dice, la doctrina de Praxea, también conocido como Calisto, ese es el nombre propio. Praxea es como un apodo, pero el nombre propio de Praxea era Calisto. Así lo llamó Hipólito de Roma, el discípulo de Noeto, al discípulo de Noeto. Praxea enseñaba que el Padre y el Hijo es la misma persona. Y que el Padre y el Hijo, mire lo que dijo Praxea, cosa que Noeto no dijo, que el Padre y el Hijo experimentaron la muerte y la resurrección, mire, juntamente. El Padre y el Hijo experimentaron la muerte y la resurrección juntamente. Él defendía el monarquianismo, doctrina que enseña que el Dios es el único rey. Eso significa la palabra monarquianismo. Su gran opositor fue Tertuliano de Cartago. En su libro Albertus Parcea expone la herejía de Praxea y lo llama patripacianismo. Usted recuerde que Noeto había dicho que el Padre y el Hijo es el mismo. Entonces, Praxea también tenía esta enseñanza y empezó a difundirla en Roma, a enseñarlo porque Tertuliano en este libro trata a Praxea como los latinos y el idioma que más manejaba Tertuliano era el griego. Y Tertuliano fue un gran abogado en aquella época y fue un gran filósofo, fue discípulo, amante de la doctrina platónica y Aristóteles. Este era un hombre muy culto en la filosofía griega. ¿Y por qué hablamos de monarquianismo? Vamos a explicar estos términos porque fue Tertuliano que llamó a Praxea monarquianismo y también lo llamó patripacianismo. ¿Por qué utilizó este término patripacianismo?
Este término significa, mis hermanos, que el Padre sufrió. Es decir, Tertuliano le dijo a Prasea, tú crucificaste al Padre, tú mataste al Padre. Y esto es una herejía, porque nadie puede matar al Padre, porque el Padre es inmortal, es eterno, es invisible, él no puede morir. Claro, Prasea se defendió a esta acusación porque Prasea dijo, yo no estoy matando al Padre, solamente estoy diciendo que la experiencia de la muerte y la resurrección estaba con el Padre y con el Hijo. Y esto causó, hermano, bastante asombro en aquella época. Vamos a mirar ahora la iconografía de Praxea. Vamos a mirar esta iconografía de Praxea. Praxea tenemos, decía que el Padre es el mismo Hijo, igual que Noeto. Y aquí tenemos esto, hermano, la carne, que el Hijo es la carne, que el Padre es el Espíritu, la divinidad, y que hay un solo prósopo. Distinción y función, por eso es importante conocer estos dos términos. Distinción, decía que el Padre es Dios, el Espíritu que mora en Jesús. El Hijo es la carne, la plena humanidad de Jesús. Es en cuanto a distinción, decía Praxea. Función, el Padre es el creador de todas las cosas. Creador de todas las cosas. El Hijo es el redentor, el logo, el plan de Dios para salvar al hombre. Este era lo que creía Praxea. La iconografía que le presentaba en aquella época era enseñarle que no habían tres prosopas, sino que había un solo prosopa, y que el Padre y el Hijo en cuanto a ser es el mismo, pero lo que lo distinguía es que el Hijo era la carne y el Padre es el Espíritu. Mira que todavía no nos asomamos a la naturaleza divina y la naturaleza humana, todavía no nos asomamos hasta allá, porque ya eso es en el siglo V con el Concilio de Calcedonia. Apenas tenemos los primeros inicios, hermano, de la Trinidad y de la unicidad histórica. Vamos a mirar ahora la iconografía de Tertuliano. Tertuliano decía que Dios Padre, igual que Hipólito, usía, utilizó el término griego usía, de esta palabra la empleó Platón, sustancia, esencia y ser. Y este Dios Padre, mire, creó al Hijo. Tertuliano implementó este concepto, y digo porque como en la doctrina platónica siempre se creía en un Dios Padre, se creía un Dios invisible, y que ese Dios invisible creó un logo, que Tertuliano llamó el Hijo, y el Hijo fue quien creó todas las cosas. ¿Por qué Tertuliano presenta esta manera, igual que Hipólito de Roma? Porque Tertuliano creía en la filosofía, y los filósofos decían que la materia era mala, que la materia era la esencia de la maldad que había en el mundo. Y ellos decían que Dios, el Dios verdadero, no pudo haber creado la materia, no pudo haber creado la materia, porque Dios es bueno. Entonces ellos crearon una emanación. Voy hablando de filosofía. Crearon una emanación, en que esas emanaciones fue quien creó el mundo entero. Ese logo se le llamó en la filosofía el demiurgo, que Tertuliano no lo llamó el demiurgo, sino que lo llamó el Hijo. Mire por dónde va el asunto, hermano. Cómo la filosofía se está introduciendo en la Biblia, en el mundo cristiano, utilizando términos bíblicos, pero con explicaciones filosóficas. Eso es una astucia bastante sorprendente. Y tenemos luego que el Hijo, el Espíritu Santo procede del Hijo y del Padre. Esto es lo que Tertuliano dijo: yo creo que hay un solo Dios. Y siempre se lo recalcó a Praxea: yo creo que hay un solo Dios, pero también creo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo proceden del Padre, que tienen la misma sustancia, pero que a la vez son diferentes. Y el ejemplo que coloca Tertuliano en su libro Praxea Adversus Praxea, toma el ejemplo de la fuente, la corriente y el río. Mire, tres cosas: fuente, corriente y río. Todos tres tienen una misma sustancia,
pero tienen tres formas diferentes. La fuente es diferente a una corriente y la corriente es diferente a un río. También tomó el ejemplo de la luz. Puso el ejemplo del sol, la luz y el rayo. Tienen la misma sustancia. ¿Cuál es? Que es luz. ¿Y cuál es? Y tiene tres formas: sol, rayo y luz. Tres formas diferentes. Esos eran los ejemplos que utilizaba Tertuliano para enseñarle a aquella época lo que es cómo explicar la Trinidad, porque esta es la Trinidad de ellos, no tiene nada que ver con la Trinidad moderna, mis hermanos. Y mire que Tertuliano aprendió mucho de Filón de Alejandría. ¿Por qué coloqué este personaje aquí, Filón de Alejandría? Porque fue el primer judío, escúcheme bien, mis hermanos, el primer judío que cambió los términos filosóficos por las palabras bíblicas y era un helenista. ¿Qué era un helenista? Un helenista era un judío que amaba el idioma griego, amaba la filosofía griega, pero que introducía la doctrina griega usando los términos bíblicos o judíos. Por eso que el fariseo, el saduceo, los celotes, los esenios, eran doctrinas filosóficas dentro del judaísmo. Mire que aún los judíos fueron los primeros que empezaron a sufrir. Sus enseñanzas del Antiguo Testamento fueron cambiadas por las enseñanzas filosóficas. Pero usted se la pregunta, ¿pero por qué Filón de Alejandría cuando habló del logo no habló de Cristo? Porque Filón fue del año 23 antes de Cristo y murió en el 46 después de Cristo. Pudo haber escuchado a Jesús. Y el Evangelio de Juan fue escrito en el año 98 después de Cristo, donde Juan por primera vez utilizó en su Evangelio el término logo. Eso significa, mis hermanos, que Tertuliano, Filón de Alejandría, cuando utilizó la palabra logo, no estaba pensando en Cristo, estaba pensando en la filosofía griega. Estaba diciendo que el logo era un plan, era un mensaje, era un pensamiento, era una razón, y ese fue el creador de todas las cosas. Tertuliano toma este concepto y empieza a filosofar los términos cristianos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire que este era el concepto que tenía Paraxea. Paraxea decía, todo esto lo derribaba y decía, no, el Padre y el Hijo es el mismo. Y todos los versículos donde decía, yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, eran textos que utilizaba Paraxea para hacer referencia de que el Padre y el Hijo es el mismo. Ahora vamos a mirar a Sabelio. Vamos con Sabelio. Bueno, mi hermano, cuando termine la exposición hacemos las preguntas. Sabelio, año 215 después de Cristo. La doctrina de Sabelio era explicar que en Dios no existe tres prosopos, personas, sino una sola prósopa, persona. Esta enseñanza fue difundida por toda Roma, tanto que los cristianos del Oriente, cuando hablamos cristianos del Oriente, nos referimos a Egipto, a Jerusalén, Asia y Babilonia o Mesopotamia, lo llamaban la doctrina sabelianista. Por eso que algunos trinitarios, cuando investiguen la historia, nos llaman a nosotros sabelianistas. Ahorita vamos a mirar en qué consiste esta doctrina. Él unió, es lo que hizo Sabelio, hermano, unió la enseñanza de Tertuliano y Praxea y la perfeccionó. Los argumentos para ser entendidos por los discípulos de Cristo. Mira, él perfeccionó los argumentos para que fuese entendido por los discípulos de Cristo, sí, los cristianos en aquella época. Su gran opositor fue Dionisio de Alejandría, obispo de Roma. Este Tertuliano fue más inteligente, perfeccionó, le dedicó tiempo a entender la doctrina de Tertuliano y la doctrina de Praxea y formar una sola doctrina. Vamos a mirar la iconografía de Tertuliano, de Sabelio, perdón. Mire, Sabelio parte del dios YHWH. Mira lo que hace Sabelio. Sabelio no inicia con un dios desconocido, sino con el YHWH. Por eso que viene el término monarquianismo. La palabra monarquianismo se está refiriendo al reinado del Dios del Antiguo Testamento. Ahí viene la palabra monarca, uno solo. Hierarquía, gobierno, un solo gobierno. Es decir, Sabelio se remota al Antiguo Testamento.
empieza a estudiar el Antiguo y se da cuenta que el Dios de Israel es uno solo y que este Dios reinaba sobre los reyes de Israel. Por eso que se difundió el pensamiento del monarquianismo. No se difundió la palabra unicidad porque no se empleaba, sino monarquianismo. Sabelio decía esto: ese Dios del Antiguo Testamento llamado YHWH es Padre. Mire, es Padre. Ese Dios es Hijo y ese Dios es Espíritu Santo. Mire, tomó la doctrina de Tertuliano, los tres. Entonces, Tertuliano habló del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No habló de un Dios YHWH. Habló de que el Dios Padre era el primero, el Hijo y el Espíritu Santo. Tertuliano tomó eso, esa ilustración, y empezó a decir: el Dios del Antiguo Testamento es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y ahora va a tomar la doctrina de Paracea. La doctrina de Paracea era que estos tres eran uno solo. A diferencia que quería Tertuliano, que decía que eran tres. Sabelo decía que era uno solo, pero conservando los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo del punto de vista filosófico. Monarquianismo, doctrina que enseña que el YHWH es el único rey y Dios. Mire, distinción: una sola prosopa. Sabelio utilizó este término prosopa porque fue la que acuñó de Tertuliano, fue la que Tertuliano más usó en su libro Contra Prasea, prosopa, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona. Por eso que usted va a encontrar unicitarios que dicen que Dios es una sola persona, que Dios no son tres personas, sino una sola persona. Pero ese término de persona, hermano, no lo está utilizando en el concepto bíblico, sino filosófico, porque aún está dentro de la filosofía, todavía no hemos salido de la filosofía, está dentro de la filosofía. Entonces, ese unicitario que enseña que Dios es una sola persona, tiene que definir qué es persona. Y su definición no la va a encontrar en la Biblia, lo va a encontrar en la filosofía, porque la palabra prosopa, porque si usted le hace un estudio a esta palabra, hermano, bíblicamente significa rostro, faz, eh, cerca de algo, presencia. Ese es el significado que usted va a encontrar en las escrituras. Pero si usted se va al griego clásico, prósopo significa máscara, que era la máscara que utilizaban los actores de los teatros griegos y romanos que personificaban a una persona. Esa máscara es lo que le llamaban prosopa. Y si usted se va a la filosofía, usted va a encontrar que la palabra prosopa significa sustancia individual racional. Uy, eso qué fue. Repito, sustancia individual racional. Pues, hermano, ya esto es filosofía. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, en el momento de exponer nuestra doctrina, utilizar mejor los términos bíblicos y no filosóficos, porque esto nos complicaría más la situación para explicar esta doctrina. Función. Mira lo que dijo Sabelio. Explicó que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son oficios, manifestaciones, aspectos, operaciones del Dios verdadero. Mire que no utilizó la palabra modo, no la utilizó, porque Sabelio no conocía esa palabra. Los historiadores trinitarios del siglo XIX, cuando fueron a estudiar la doctrina de Sabelio, ellos dijeron: no, Sabelio es modalista también. Pero mira, Sabelio era modalista. Los cristianos no conocía esa palabra. La palabra que en aquella época que utilizó Sabelio fue la palabra prosopa, haciendo referencia a que el Padre y el Hijo es una sola persona. Y utilizó el otro término en cuanto a función, que era oficio, manifestaciones, aspectos, operaciones del Dios verdadero. Ese fue el término que utilizó Sabelio. Sí, mira lo que hizo, decía Sabelio. Sabelio decía esto: Dios, el YHWH, es Padre en la creación, es Hijo en la redención y es Espíritu Santo en la regeneración. Isabelio dijo esto, que estas tres manifestaciones o estos tres oficios o estas tres operaciones del Dios verdadero no eran simultáneos, hermano.
Primero era una función y luego la otra función. Sabelio decía que el Dios, el YHWH, es Padre cuando creó a Israel. Fue Padre cuando creó al mundo. Fue Padre cuando hizo todas las cosas. Por eso se le llamó Padre. Esa es la definición de Sabelio. Luego cuando se habla del Hijo, el Padre dejó el oficio de Padre y ahora ocupó el oficio de Hijo. Entró en María, nació. Y por eso que se le llamó el Hijo. No estoy, dice Sabelio, no estoy hablando de tres personas distintas, no estoy hablando de tres dioses distintos, estoy hablando del mismo Dios, pero esta vez con el oficio o la manifestación de Hijo. Y después que el Hijo cumplió su función, murió, resucitó y subió a los cielos, luego Sabelio dice, y este Dios ahora tiene la manifestación o el oficio de Espíritu Santo cuando habita en la iglesia. Esta es la doctrina de Sabelio, hermano, con concepto filosófico, armonizando la enseñanza de Tertuliano y la enseñanza de Praxea. Mire lo sorprendente para que usted investigue a este personaje. Investigue quién fue Basilio el Grande. Investigue. Aquí lo voy a subrayar en el lápiz. Mire, Basilio el Grande, en el año 350, cambió. Mire lo que hizo Basilio el Grande. Cambió la palabra prósopo, usada por Tertuliano, usada por Praxea, usada por Noeto, por Hipólito de Roma y usada también por Sabelio. La cambió por la palabra hipostasis. Aquí la estoy señalando, mire. Hipostasis, usado por el filósofo Plotino en el año 220. Mira, mi hermano, si usted investiga quién fue este hombre, porque no voy a hablar con detalle, quién fue, por qué Basilio el Grande cambió la palabra prósopo por la palabra hipostasis, porque Basilio decía que la doctrina de la Trinidad de aquella época se estaba asemejando al sabelianismo. Entonces dicen, no, nosotros tenemos que utilizar otra distinción, porque nos parecemos, somos casi idénticas, iguales. Y utilizó la palabra hipostasis. ¿Sabe dónde sacó Basilio el Grande esta palabra hipostasis? La sacó del filósofo llamado Plotino. Si usted investiga quién fue Plotino, fue el fundador, hermano, del neoplatonismo. Y él fue el primero que habló de tres hipostasis que regían y gobernaban el mundo entero. La primera hipostasis, Plotino lo llamó el uno. Mire cómo lo llamó el uno. Era el invisible, el bien, el bueno, el que nadie ha visto. Y la segunda hipostasis lo llamó el nous o el logos, la inteligencia, la sabiduría. Es el segundo hipostasis. La tercera hipostasis lo llamó ánima, psiqui, el alma, el conocimiento inferior que está en los animales y en el ser humano. Estas tres, según Plotino, estas tres triadas era quien gobernaba el mundo entero. Y estas tres triadas eran independientes, cada una era distinta, como hablar de tres personas totalmente distintas, no unidas, sino distintas. Este Tertuliano, perdón, Basilio el Grande, toma esta palabra y dice, la Trinidad es filosofía. Vamos a utilizar el término, la palabra hipostasis. Esta palabra griega significa estar debajo de algo. Y miren, mis hermanos, vamos a mirar ahora la iconografía de Dionisio. Esta es la iconografía de Dionisio. Mira lo que dice, función. Dice, Dios Padre, monoteísmo. Miren el engaño, monoteísmo. Dionisio dijo, ese Dios Padre, ese Dios del Antiguo Testamento, y nosotros somos monoteístas. Doctrina que enseña que Dios es uno, pero que son tres personas distintas. ¿Y qué pasó aquí? Es uno y a la vez son tres personas distintas. Luego dice, funciones. Explicó que el Padre es el Dios invisible. Este creó al Logo. Mire, creó al Logo, llamado el Hijo, y este a su vez creó el mundo. Y el Espíritu Santo es el tercer grado que actúa para ejecutar las cosas.
Es decir, mis hermanos, ¿qué podemos nosotros observar con la doctrina de Sabelio, con la doctrina de Dionisio? Esta imagen que usted ve aquí, hermano, que usted está contemplando, sirvió de base, hermano, sirvió de base para enseñar, mis hermanos, esta doctrina de la Trinidad en el concilio de Nicea. Sirvió de base para esto. Y mire, hermanos, que lo sorprendente, en el concilio de Nicea se llega a esta conclusión. Dios, vuelvo y repito, no dice YHWH, es un Dios filosófico, que ese Dios es un usía. Palabra filosófica, palabra de la sustancia, la esencia o el ser de la realidad. Miren, mis hermanos, por eso, y tenemos, miren los términos que están cambiando ellos. Dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son hipostasis, palabra filosófica, para explicar algo que está debajo de una sustancia. Por, es, por eso se le define sustancia individual, pero ese la define sustancia individual. Por eso que lo pongo aquí debajo. Hay un Dios supremo, pero que ese Dios supremo tiene tres hipostasis, tres, llamado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego con respecto al Hijo, mire lo que dice, tiene una piscis. Eso, hermanos, ¿qué? ¿Cómo se come eso? Piscis significa, es una palabra filosófica para hablar de la naturaleza de una hipostasis. Es donde se introduce en el concilio de Calcedonia la doble naturaleza de Cristo. Por eso que usted haga esta pregunta. Cada vez que usted dice que Cristo tiene dos naturalezas, la divina y la humana, ¿qué palabra griega está utilizando usted para hablar de naturaleza? Porque la Biblia tiene su propia palabra, pero ¿qué palabra griega está utilizando usted para decir que la naturaleza divina es la naturaleza humana? ¿Cuál es esa palabra griega? Si usted investiga la palabra griega que usted está utilizando, aunque no lo digamos, es la palabra piscis. Entonces tenemos tres palabras griegas, hermanos, para explicar una doctrina bíblica, pero un punto de vista filosófico. ¿Cuál es? Usía, hipostasis y piscis. Usía para hablar de la esencia de Dios. Hipostasis para hablar de lo que está abajo de esa sustancia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres hipostasis que con el tiempo pasó a ser la palabra persona. Piscis, palabra filosófica para hablar de la naturaleza de una hipostasis, en este caso del Hijo. Por eso que antes de que sucediera el concilio de Calcedonia, de Nicea y de Calcedonia, se armó primero esta estructura. Por eso que hay unicitarios, cuando estudian la historia, dicen que el concilio de Nicea fue dirigido por los unicitarios. Hermano, nosotros no podemos decir que fueron dirigidos por unicitarios porque la unicidad todavía no se creía en aquella época, apenas se estaba formando, se estaba estructurando a través de la historia estas dos doctrinas poderosas que hoy gobiernan el mundo entero, la Trinidad versus la unicidad. Uno dice que Dios es uno en tres personas y el otro dice que hay un solo Dios y hay una sola persona. Esto en la parte histórica se fue con el tiempo llamado monarquianismo. Esto tiene un recuento histórico, pero no voy a detallar. Aquí vamos a terminar, hermano, de hablar de estos tres personajes. En la próxima clase vamos a hablar sobre la doctrina teológica de esto. Vamos a definir todos estos términos y vamos a mirar qué versículos de la Biblia se ajustaron ellos para dar una explicación filosófica. Y ahora, hermano, vamos a mirar con lo que este punto, apóstoles. Ya hablamos de Noeto, Prasea y Sabelio de la parte histórica. Y les recuerdo esto, mis hermanos. Nuestra doctrina no tuvo un punto de partida en la historia. Siempre ha estado en la historia. La doctrina de los apóstoles, aquí subrayar, la doctrina de los apóstoles se encuentra registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí está. Si ustedes quieren saber qué enseñaba la iglesia primitiva, léase ese libro. Ellos no usaron términos filosóficos. Miren, no usaron términos filosóficos como usía, hipostasis, piscis, nada de eso, para hablar del Dios único y de Jesucristo. Las palabras griegas que usaron leyeron sus definiciones bajo la escritura del Antiguo Testamento, no bajo el pensamiento de Filón de Alejandría, ni de Platón, ni de Aristóteles, ni de Sócrates, ni ningún filósofo
que hayan surgido a través de la historia. Sus enseñanzas era demostrar a los judíos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor de señores. Si usted lee todo hecho de los apóstoles, los evangelios, usted va a encontrar que ellos siempre enfatizaban que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor de señores. Esto lo vamos a explicar cuando estemos dando unicidad bíblica. A los griegos les enseñaba que toda la sabiduría no está en los pensamientos humanos ni en las tradiciones humanas, sino en Cristo. Es decir, si yo quiero tener la verdadera sabiduría, yo no necesito filosofar, ni preguntarle que por qué Jesús le hablaba al Padre, o por qué Jesús oraba, por qué Jesús caminaba, o quién creó a Jesús. Y todos esos pensamientos no, sino en Cristo, en el Antiguo Testamento. Porque Él es el tesoro de toda la sabiduría. Si yo quiero saber, si yo tengo la sabiduría, yo tengo que conocer a Cristo. Porque ahí están todos los tesoros de la sabiduría. A los romanos les enseñaba que Él es el verdadero Rey de Reyes, que gobierna todos los reinos de la tierra y tiene sus 12 legiones. Porque los romanos le prestaban más atención a la política y al gobierno. Y los emperadores, cuando iban a conquistar un reino, se llevaban 2 o 3 legiones. Pero los apóstoles, los evangelistas presentaron a Jesús como un gobernador, como un rey, pero no que se lleva sus 2 o 3 legiones, sino 12 legiones, que fueron las palabras que Jesús le dijo cuando Pedro le cortó la oreja a Marcos y le dijo estas palabras: mete tu espada, porque el que mata espada, al que mata espada mata, muere espada, y al que mata hierro, hierro muere. Si no, yo rogaré al Padre que me dé 12 legiones. Hermano, esto es otro nivel. Esto solamente lo hace alguien en realidad que quiere conquistar el mundo entero. Mire que esta es la enseñanza, hermano, de los apóstoles. Ellos no enseñaban otra cosa, hermano. Ellos no se reunían a filosofar diciendo cómo vamos a explicar el Padre y el Hijo y por qué el Padre oró, contestaba oraciones, el Hijo no contestaba la oración. No, ellos no se colocaban, hermano, a filosofar esto. Ellos estudiaban el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el Cristo, para demostrar que Él es el Hijo de Dios y Él es el Señor de señores. Ellos no predicaron politeísmo, ellos no predicaron que habían 3 dioses, ni 4, ni 5, ni nada de eso, ni mucho menos emanaciones. Ellos predicaban que había un solo Dios verdadero y que ese Dios verdadero hay que conocerlo a través de Cristo Jesús, porque Jesús es el camino para conocer a ese Dios verdadero. Y mire, allá para terminar, mis hermanos, la iconografía del Nuevo Testamento es Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. No tenemos una iconografía como lo dibujó Sabelio, ni como la dibujó Hipólito, ni Tertuliano, ni Praxea, ni nada de eso. Nuestra iconografía es Apocalipsis. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido con el pecho con un cinto de oro. Sus cabezas y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su boca como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Mire, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa esto, hermano? Que la iconografía de la Biblia es que Cristo es la imagen del Dios invisible. Nosotros no necesitamos una iconografía para hablarte de la imagen de Dios. Te presentamos a Cristo y Él es la imagen de este Dios invisible. Que si nosotros queremos conocer a este Dios verdadero, tenemos que conocer a Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, esta es
terminado la clase. Si alguien tiene alguna pregunta con lo que he hablado, pues voy a dar un espacio de unos 10 minutos para preguntas. Hermano Johnny tiene la palabra. Hermano Johnny tiene la palabra. Levantó la mano. Bueno, no, saludándolo, hermano Jonathan. Dios te bendiga. Amén, hermano Jonathan, muchas gracias. Bueno, qué pena. Muchas gracias, hermano Jonathan, por la clase. Excelente, excelente poder conocer acerca de la unicidad histórica. Referente a todos esos conceptos, me llama la atención porque, bueno, se dieron después de que, o más bien, cuando la iglesia primitiva comenzó su crecimiento después de la muerte del Señor Jesús, su resurrección y su ascensión, vemos entonces cómo se levantan una cantidad de argumentos y pensamientos, pero antes de esto, el mismo Señor Jesús se tuvo que enfrentar a los fariseos, a los escribas, saduceos, porque ellos tenían sus propios argumentos, podríamos decir, filosóficos. En una ocasión en Marcos, el capítulo 7, podemos ver una discusión. De hecho, el Señor les dijo a ellos en el verso 6, Marcos 7, 6, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice el verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Es decir que cuando habla del mandamiento de Dios y dice que ellos se aferraron a la tradición de los hombres, hermano Jonathan está hablando del Talmud, ¿sí? Porque el Talmud, usted me corrige, el Talmud eran las tradiciones que tenían pues ellos dentro de sus, que lo podríamos relacionar con la parte oral, porque la escrita era la ley, la parte oral se reflejaba lo que era el Talmud. Entonces ellos se dedicaron más como a las tradiciones que encontraban en el Talmud, más que al mandamiento escrito que había en la ley, semejante a lo que sucedió años después, que estos filósofos se aferraron más a las tradiciones y conceptos humanos y filosóficos que al mismo mandamiento escrito. Gracias, hermano. Amén, hermano Johnny. Gracias por eso, por ese aporte. Sí, correctamente. Bueno, el Talmud en la época de los apóstoles era oral. Se le llamaba la Midrash, que es la tradición oral. Y el Talmud pasó a ser escritural en el siglo VI después de Cristo. Ya se escrituró y el Talmud quedó compuesta por la Midrash y la Gemara de Jerusalén. Con esas dos se formó lo que es el Talmud escritural. Pero gracias, hermano, por ese aporte tan interesante que usted nos acaba de dar. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta de la clase que hemos tenido? Recuerde que el otro viernes, el otro miércoles vamos a hablar sobre la unicidad teológica. Vamos a mirar, a profundizar los términos filosóficos con respecto a lo que es la doctrina. Porque, hermano, a veces nosotros, por tratar de explicar la unicidad, caemos en el error de utilizar los términos filosóficos y terminamos nosotros enredados y confundiendo a los demás. Por eso que nosotros tenemos que aprender a utilizar los términos bíblicos. Por eso que yo titulé una clase que es unicidad bíblica, donde vamos a utilizar la palabra morfe, donde vamos a utilizar la palabra zar, donde vamos a utilizar la palabra logo en el pensamiento del evangelista. Vamos a irnos al Antiguo Testamento y vamos a estudiar la palabra prósopo, pero dentro del contexto bíblico.
y todas estas palabras que están dentro de la Biblia y cómo utilizarla en el día de hoy, en vez de utilizar los términos filosóficos, porque vuelvo y repito, nosotros por tratar de explicar el monoteísmo, terminamos explicando y creyendo la doctrina de la filosofía humana. Bueno, ¿quién Así más es. tiene otra pregunta? Así es. Creería yo entonces, hermano Jonathan, que no está bien para nada decir que Jesús tiene dos naturalezas. No está para nada bien entonces decir eso porque sería un término filosófico, ¿verdad? Sí, es correctamente. Mire, cuando nosotros, ¿por qué nosotros usamos esta doctrina filosófica? Porque la palabra naturaleza es physis, esa es la palabra, aunque nosotros no digamos physis, pero esa es la palabra que estamos empleando ahí. ¿Por qué utilizamos esta doctrina filosófica? Para poder hacer la distinción entre el Padre y el Hijo. Por eso la utilizamos. Y terminamos creyendo porque Piscis en filosofía es la esencia o la virtud de una sustancia. Es decir, la silla es una usía, es una hipostasis. ¿Cuál sería su naturaleza, su Piscis? Sentarse. Entonces, cuando nosotros empezamos a explicar la naturaleza divina, la naturaleza humana, caemos en un dualismo, porque parecía como si estuviésemos presentando a dos personajes, la naturaleza humana hablando de la naturaleza divina y la naturaleza divina hablando de la humana. Por eso que hay muchos unicitarios, hermanos, lamentablemente han caído en el dualismo. Ahora, ¿cuál sería lo correcto? ¿Cuál sería el término bíblico para emplear y explicar este tema? Filipenses, hermano, en Filipenses capítulo 2 es la palabra morfe, morfeteus y morfedeulus. ¿Qué significa eso? Morfe significa forma de Dios y forma de siervo. ¿Y para qué? Para poder explicar por qué Dios en su manifestación se comportó y se obedeció. Dice la Biblia, siendo en forma, en la condición de obedeció. Entonces, eso es lo que vamos a explicarle a las personas. ¿Qué fue lo que obedeció? Dice Filipenses, a sí mismo. Es decir, ¿cuál es a sí mismo? La palabra del Antiguo Testamento. Entonces, esta explicación, hermano, ya es más bíblica, más entendida y no vamos a confundir a las personas. Bueno, ¿quién más tiene otra pregunta sobre el tema que hemos desarrollado en el día de hoy? Oh, excelente, excelente, correcto. Yo siempre he pensado, hermano, que nosotros sin la necesidad de agarrarnos de filosofía podemos explicar la palabra de Dios. Aparte que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, podemos sin usar filosofía. A mí me parece que es importante conocer la filosofía para poder conocer su terminología y asimismo presentar defensa, ¿cierto? Desde el punto de vista bíblico. Amén. Es importante conocer la filosofía para eso, pero no para pegarnos de ella para explicar lo que concierne a Dios. Amén, amén, mi hermano. Incluso en este curso, en este segundo nivel, vamos a profundizar y aprender a utilizar los términos bíblicos, que esa es la tercera clase, hermano, que es la más interesante, la más emocionante, porque vamos a aprender cómo los apóstoles utilizaron el Antiguo Testamento y los términos bíblicos para presentar a un solo Dios y presentar a Jesucristo. Y usted va a se dar cuenta, hermano, que usando la Biblia, la mera Biblia, hermano, la revelación, el velo se le va a quitar, así como se le quitó a los judíos del Antiguo Testamento, se nos va a quitar a nosotros con el tema, con la filosofía. Y vamos a entender algo, que la doctrina apostólica es fácil de entender y fácil de explicar. Bueno, mis hermanos, no siendo más, gracias por atender este llamado. Esto apenas es el principio de estos estudios en estos años que vamos a tener en este 2024 y vamos a seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Bueno, Mi hermano hermano Johnny, Jonathan, tiene la palabra, hermano Tículo, hermano Gabriel, hermano Johnny, y luego usted sí. sigue, hermano Gabriel. Bueno, Dios les bendiga. Un saludo muy especial, hermano Jonathan, aquí aprendiendo. Digamos, hablando un ejemplo de praxeas, aunque usó algunos términos filosóficos,
pero su creencia era unicitaria. Digamos, de pronto por tratar de defender la doctrina bíblica, usó los términos filosóficos, digamos lo que es el lenguaje que se estaba usando, pero en sí, digamos, no sé si sería la palabra juzgar a alguien que porque usó X término, sí, filosófico, griego y todo, pero que tal vez fue la manera de él explicar, pero su esencia sí era de pronto de la unicidad o pues es solo la inquietud que tengo. ¿Sería posible de pronto que Praxia hubiera sido unicitario, pero en su afán de explicar se fue a la filosofía? ¿Qué, qué podemos saber de su hermano Jonathan? Listo, hermano Johnny. Bueno, para darle respuesta a su pregunta, hermano Johnny, hay que tener en cuenta es la doctrina apostólica, cómo los apóstoles presentaron a Jesús y al monoteísmo. Recuerde que la unicidad, si nosotros utilizamos que Prasea fue unicitario, eso sería un anacronismo. Es un anacronismo, es una palabra de un siglo y yo la paso a otro siglo, a otra época. Es un anacronismo. Prasea creía en el monarquismo, esa era su doctrina fundamental. El monarquismo era monoteísta, pero resulta y pasa que el trinitario de la época de Prasea también era monoteísta. Ambos eran monoteístas, no creían en tres dioses. Ahora, ¿qué era la confusión de esa gente? No tanto por creer en un solo Dios, sino por explicar a Cristo. Entonces, ellos por explicar a Cristo cayeron en el error de la filosofía. Por eso es que el apóstol Pablo nos advierte a nosotros de no enseñar filosofía humana, ni de huecas sutilezas, sino enseñar conforme a lo que enseña el Espíritu de Dios. ¿Cómo enseña el Espíritu de Dios? A través de la palabra. Entonces, ¿qué podemos aprender de Prasea? ¿Sí? Prasea tuvo la revelación, creyó que Jesús es Dios, pero cayó en la filosofía para que nosotros no cometamos los errores que cometieron los historiadores. Bueno, tiene la palabra, sí, listo, hermano Johnny. Hermano Ramiro, tiene la palabra. Dios lo bendiga. ¿Me escucha, hermano? Sí, le escuchamos claro y fuerte. Dios le bendiga a todos. Una gran bendición ser parte de este grupo de estudiantes en los cuales estamos recibiendo tanto conocimiento de parte de nuestro hermano. Yo le voy a hacer una pregunta, hermano. Usted presentó las diapositivas. ¿Será posible que nosotros las podamos adquirir o yo las pueda adquirir para poderlas estudiar? Sí, hermano Ramiro, yo mandé el material por el grupo, no sé si se le llegó el mensaje. Ah, listo. Sí, sí. Es Listo, todo hermano. lo que usted nos acaba de explicar. Sí, es correctamente, ahí está todo detallado. Ah, listo. No es más, hermano. Muchas gracias. ¿Queda otra clase? ¿Queda Sí, quedan dos clases más, la dos unicidad, quedan? sí, la unicidad teológica y la bíblica. Ah, listo. No era para más. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Amén, hermano Ramiro. Bueno, nuestro hermano Gabriel Medina tiene la Gracias, palabra. hermano Jonathan, saludándole en nombre del Señor Jesús y a todos mis compañeros, pastores, ministros. Hermano Jonathan, no agradecido con Dios y con ustedes. Gracias, gracias por sacar su valioso tiempo y de verdad el tema muy interesante el tema de hoy. Tenía algunas preguntas, pero se me fue es decir, se me olvidaron algunas cosas que quería decirle. Entonces, pues, un grupo que conocí en el tiempo de oscurantismo, pero entonces se me escapó el nombre de los, pero dejamos otra ocasión. Ah, listo, hermano. Agradecido. Gracias, hermano. Que Dios los Listo, bendiga. hermano. Amén, hermano Gabriel. Bueno, a todos los hermanos, gracias por atender este llamado, a estos 14 participantes. El Señor Jesucristo le bendiga grandemente. Mañana, con la ayuda de Dios, voy a mandarle el video en el WhatsApp para que vuelvan y vean en esta clase y así podamos aprender más. El Señor Jesucristo le bendiga grandemente y los espero para el próximo miércoles con la unicidad teológica. Ese va a ser Amén. el tema, unicidad teológica. Dios mediante. Si Dios no es otra cosa. Gracias. Amén. Bueno, Señor Jesús los bendiga a La todos plataforma, y Amén, feliz amén. noche. Jonathan, la plataforma está habilitada. No, todavía no la tengo habilitada. Estoy trabajando en eso, hermano.
Gracias, hermano Jonathan. Gracias. Muy enriquecedor. Y bueno, muy Amén, enriquecedor. amén, amén. Me trabó la lengua. Muy buena, muy buena. Nos enriquecimos de una manera especial. Muy bueno, muy bueno. Mano Gabriel, estuvo de cumpleaños. Oiga, Bendiciones. sí, mi hermano, sí, sí, de verdad que sí. Dios lo bendiga, hermano Gabriel. Amén, amén, mijo, qué alegría saludarlo, mi hermano. Amén, amén. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Amén.